Hola, buenos días. Bienvenidas a este webinar que hacemos desde Feministas de Cataluña. Quería saludar especialmente a aquellas personas que por primera vez se asoman a un acto organizado por Feministas de Cataluña y agradeceros vuestra presencia tras la pantalla, que la sentimos igualmente calurosa. Debo comenzar por presentándonos. Feministas de Cataluña es una asociación feminista, radical, abolicionista del género y de todas las formas de violencia y de explotación contra las mujeres y las niñas. Es totalmente independiente de cualquier partido político, pero obviamente es una asociación progresista que busca transformar el mundo para mejorarlo. No contamos con ningún tipo de subvención pública y nuestro trabajo es altruista. Por eso os invitamos también a colaborar, pues todas las manos son pocas, dadas la magnitud de los desafíos que tenemos todavía por delante. Si os apetece seguir nuestro trabajo, nos podéis encontrar en Twitter a través de @feministes_cat, en Instagram en feministes.cat y en Facebook en Feministas de Cataluña. Además de que todo nuestro webinar va a ser grabado, podéis participar durante el mismo. En la parte de abajo de vuestro Zoom aparece una pestaña que pone preguntas y respuestas o Q&A y ahí podéis hacer vuestras preguntas que se harán a las panelistas durante el final de su charla y así podréis participar. Bueno, como os decía, este 8 de marzo, aún sin manifestaciones donde encontrarnos y recuperar el aliento, nos ha parecido importante que debíamos seguir alzando la voz e incidir en la situación de presión estructural y en las múltiples formas de explotación que recaen sobre las mujeres por el mero hecho de serlo. En la explotación sexual y reproductiva de nuestros cuerpos, disfrazada de libertad de elección y de dinero fácil. Y también en la explotación de nuestra fuerza de trabajo, tanto dentro del mercado laboral, situándonos en una posición de dependencia y atadas a sectores precarizados, como sobre todo fuera de él, sosteniendo los cuidados de forma gratuita, convirtiéndonos en una segunda jornada laboral que impide a las mujeres priorizar sus carreras profesionales o simplemente su ocio, pero que además supone el 41% del PIB en España. Hemos invitado a 4 mujeres estupendas, listas todas, a este webinar, que nos van a permitir hacer un análisis más profundo de estos temas. Comienzo por la primera. Lula Gómez es sobre todo feminista y además nació en Argentina, lleva afincada en Barcelona desde 2002, es animadora de stop motion, fundadora de la Academia de Animación, divulgadora y escritora. Con un humor fino y certero, ha sido capaz de denunciar el machismo cotidiano en su serie que ha terminado convertida en un libro publicado en 2019 con el título de Eres una caca, guía para entender y desmontar el machismo. Como feminista radical, Lula entiende que no se puede construir una sociedad basada en relaciones igualitarias mientras se continúe tolerando que solo en España al menos 350.000 mujeres están en situación de prostitución y que el 39% de los varones han pagado alguna vez por acceder al cuerpo de estas mujeres, que no son las otras, que somos todas nosotras. Lula, adelante. Muchas gracias por invitarme, qué nervios empezar yo. No tengo un PowerPoint preparado porque yo soy muy de improvisar y aquí voy a improvisar también, pero es que más o menos, claro, es lo que sucede, ¿no? Cuando tenemos este convencimiento tan grande, cuando comprendemos el feminismo radical y pasa a ser parte de nuestra vida y nos cambia la vida para siempre, al final lo de hablar de por qué nos explotan a las mujeres, por qué se mercantilizan nuestros cuerpos, es algo que lo podemos hacer tranquilamente después de haber leído tanto, leído a Ana de Miguel, a Kaisa X. Ekman, a mujeres brillantes que han hecho libros específicamente de estos temas. Así que nada, el planteo de siempre es, creo yo, en cuanto a la mercantilización de nuestros cuerpos, es ¿de dónde viene esto? Son como las grandes preguntas, ¿no? Los hombres siempre se han permitido tomarse su tiempo, el tiempo que tenían porque nosotras estábamos lavándoles los calzones. Siempre se han podido tomar el tiempo para hacer las grandes preguntas de los hombres. Iba a decir de la humanidad, pero no, de los hombres.
Y las mujeres, hace muy poco, hace 300 años, que podemos, sacando tiempo de no se sabe dónde, poder detenernos a pensar nuestras grandes preguntas. ¿De dónde viene esto? Es innato. Yo creo que esto es lo más urgente, porque parece que últimamente los nuevos discursos patriarcales nos quieren hacer retroceder en esta conceptualización que ya teníamos clara gracias a nuestra estirpe de brillantes mujeres. ¿De dónde viene esto? Es innato. Es innato que las mujeres estemos destinadas a que los hombres nos consuman. Es innato que estemos destinadas a ser esclavas de servicios de cuidados y esclavas sexuales de los hombres. Lo tenemos en el ADN, lo tenemos en el cerebro, es que hay cerebros rosas y azules, es que tenemos una vocación de cuidado y de complacencia hacia los hombres. ¿De dónde viene esto? Esto está inventado. Esto es patriarcado, es el sistema que nos oprime y que nos divide en dos clases sexuales, no en más, en dos, hombre y mujer, los hombres arriba, las mujeres abajo. Y esto está creado a partir de nuestro aparato reproductor, a partir de nuestra biología, a partir de ser mujeres. Nacemos mujeres, tenemos una función determinada en la reproducción, somos las que gestamos a las personas, y los hombres desde hace mucho tiempo, no desde siempre, y esa es la buena noticia, porque en un revisionismo que se hace de la historia se está llegando a conocimientos. Tenemos una antropóloga que lo va a explicar mucho mejor que yo, seguramente, entre nosotras, pero hay todo un revisionismo de la historia y se empieza a creer que en el Paleolítico las cosas eran diferentes. En el Neolítico, cuando nos asentamos como especie, la propiedad privada pasa a tener un lugar importante, y dentro de esa propiedad privada estamos las mujeres, pero sobre todo los hijos. Los hombres empiezan a querer asegurarse de que sus pertenencias van a ser heredadas por sus hijos y no por los de otros. La única manera, no había análisis de ADN, y la única manera que tenían de asegurarse de eso era encerrándonos a las mujeres en sus casas para que solo nos pudiéramos relacionar con ellos y solo pudiéramos gestar sus hijos. Era la manera que tenían de asegurarse que los hijos que iban a pulular por ahí iban a ser solamente de él. Porque claro, si no, las mujeres nos volvemos locas y empezamos a follar con todo Dios y empezamos a tener hijos de cualquiera, que también, ¿por qué no? Qué palo tener hijos, también hay que decirlo. Bueno, eso aparte. Ahí comenzó nuestro encierro, según parece, y yo lo estoy contando a lo bestia, porque yo no soy antropóloga, pero ni soy historiadora. Pero es por ahí que comienza nuestro encierro. Y yo digo que esta es una buena noticia, porque como dice ya el solo título del libro de Gerda Lerner, la creación del patriarcado, nos da grandes esperanzas, porque es un sistema creado, no es innato. ¿Vale? No vale compararnos con los monos de no sé dónde, con los leones, con no sé qué. No. Somos una especie aparte, somos seres humanos, y el patriarcado está inventado. Y así como se creó, se puede abolir. Así que esa es la buena noticia. Es nuestro aparato reproductor el que entonces, en realidad no es nuestro aparato reproductor, es la necesidad de poseer el producto de nuestro aparato reproductor y a nosotras mismas, lo que nos condena a ser la clase sexual oprimida. Por eso no vale ningún argumento de que en realidad ser mujer es sentirse mujer, llevar tacones, depilarse, etc. No, la verdad, ser mujer es pertenecer a la clase sexual mujer oprimida por nuestro aparato reproductor, no hay otra. Mira, ojalá fuera diferente. También parece que nos acusan como de, sois biologicistas, vulva lovers, no sé cómo lo llaman. Vulva lovers me lo inventé yo, es mucho mejor que lo que ellos dicen. No, en realidad no, querido, no. Ojalá no tuviéramos que estar explicando esto, pero ¿qué crees? Es la realidad que observamos, no es algo que nosotras decimos, somos nosotras, no, bueno, es lo que hay. Esto nos ha condenado, como decíamos, al ámbito privado, como propiedad privada de los hombres, siempre y cuando cumpliéramos con el papel de la mujer reproductora y la madre santa que cuida y que protege. Que cuida y que protege no solo a los hijos del hombre, sino al propio hombre,
antes lo decíamos, para que los hombres tuvieran tiempo de pensar en los grandes problemas de la humanidad, en estudiar, en descubrir, en conquistar. Todo ese tiempo libre lo tenían porque no tenían que estar cuidando a sus hijos, ni a ellos mismos, no tenían que estar lavándose los calzones, ni cocinando, ni cuidando a sus hijos, porque estaban las mujeres atrás haciéndolo. Claro, esto es un servicio invaluable, que por supuesto no está remunerado de ninguna manera, ni siquiera con un reconocimiento público, que hemos hecho a las mujeres históricamente. Pero es que además está el servicio sexual. Claro, para el servicio sexual, las mujeres son recluidas en otros sitios, en los prostíbulos, que son grandes arenes para los hombres. A lo largo de la historia han existido de muchas maneras, de forma lícita, de forma ilícita, ocultos, expuestos. Los arenes para los hombres siempre han existido a lo largo de la historia y siguen existiendo. Claro, esas mujeres no son las que son puestas en el altar de la Madre Santa que cuida y que es propiedad del hombre, sino que son mujeres públicas, son mujeres de todos los hombres, son de propiedad pública. Son de los hombres, pero de todos. Y le permiten al hombre mantener el poder sobre todas las mujeres, no solo sobre las mujeres prostituidas. Por eso cuando nos dicen, cuando intentan rebatirnos a las abolicionistas que no hemos sido prostitutas, que este es un tema que deben hablar solamente las mujeres prostituidas, podemos desmontar en 2 minutos ese argumento, porque la existencia de la prostitución a lo largo de la historia nos atañe a todas las mujeres. Nos está haciendo recordar, nos está diciendo a todas las mujeres que somos propiedad de los hombres, o dentro de casa o dentro del prostíbulo, y que los hombres tienen poder sobre nosotras. El hecho de que cualquier mira, la palabra mindungis es una palabra que me encanta, pero no sé decir bien. Siempre digo mindungis, mindungins, no sé cómo es. Bueno, que cualquier mindungins con 5 euros pueda ir hoy, ahora, es que ahora mismo lo está haciendo, a 40 calles de mi casa, a satisfacer su deseo de poder, porque no es ni siquiera deseo sexual, con cualquier mujer que no tiene otra opción para vivir que chuparle el pene a este desgraciado por 5 euros, esto nos deja, no solo es un problema específico de esa mujer, por supuesto, y de todas las mujeres prostituidas, sino de todas las mujeres del mundo. Porque nos está diciendo todo el tiempo que estamos debajo de los hombres, que en cualquier momento, cualquier tipo, estemos o no prostituidas, cualquier tipo en cualquier momento, como tiene poder sobre nosotras, puede someternos, ya sea a nivel sexual, violándonos o pagando por nuestro dinero, secuestrándonos, o ya sea a nivel económico, sometiéndonos en una familia, en un matrimonio en el que no se nos permita trabajar, y perpetuando aquello de que siempre somos niñas, somos eternas niñas, más allá de que tenemos iba a decir la suerte, pero es que en realidad tenemos, sí, la suerte de estar en una sociedad con una lucha feminista potente y fuerte, que ha permitido que instituciones terribles como el matrimonio se hayan podido flexibilizar, aunque siguen siendo una institución terrible para muchísimas mujeres en el mundo. Nada, hasta hace 10 minutos aquí también las mujeres éramos eternas niñas, pasábamos a ser de ser propiedad de nuestros padres a ser propiedad de nuestros maridos. Entonces, violencia sexual, violencia económica, todos los tipos de violencia, violencia psicológica, escuchar desde niñas por todos lados, por los medios, por los cuentos, por las películas, por la escuela, por todos lados, escuchar que somos inferiores a los hombres, que no podemos hacer lo mismo. Todo este tipo de violencias se retroalimentan entre ellas, no son independientes. No podemos entender un feminismo que luche contra la violencia física en casa, o contra las violaciones, o contra el acoso callejero, o contra cualquiera de las aristas que no son menos importantes de luchas del feminismo. No podemos independizar, no podemos hacer un feminismo independiente de la lucha contra la prostitución, contra los vientres de alquiler. Es imposible, porque la prostitución, los vientres de alquiler son troncales en el patriarcado. No podemos decir, no, mira, es que sí, yo estoy de acuerdo con que no maten mujeres, pero
no estoy de acuerdo con abolir la prostitución porque, por el mito de la libre elección, por creer que lo hacen porque quieren. No va a desaparecer el patriarcado, no vamos a vencer al patriarcado si la prostitución, los vientres de alquiler, el género, todas estas violencias se retroalimentan entre ellas. No va a desaparecer el patriarcado si la institución de la prostitución sigue en pie. Por eso es tan importante, teniendo en cuenta que el feminismo ha cogido tanta fuerza durante estos últimos años, tanta fuerza en cuanto a medios, en cuanto a redes. Yo siempre digo que si hubieran sabido que las feministas íbamos a hacer lo que hemos hecho con las redes sociales, nos las hubieran prohibido, porque hemos logrado que el feminismo llegue a todos lados, pero claro, tenemos con esto cierro, tenemos un problema histórico, las feministas, que es que el feminismo siempre fue, por supuesto, siempre fue señalado y siempre fue etiquetado como una lucha de mujeres resentidas, que no tienen sexo, que quieren matar hombres, con brujas, con no sé qué, claro, nada con lo que una chica se quiere identificar. Por otro lado tienen a Disney, o sea que entre la feminista bigotuda y la princesa de Disney, la elección, pero hemos logrado de a poco ir cambiando esto, pero el gran problema que tenemos es que el feminismo no se enseña en ningún lado. No se enseña en ningún lado. Yo he ido a la escuela religiosamente, no religiosa, que he ido, no me he saltado clases, era muy buena alumna, y nunca me han enseñado, no es que falté a la clase de feminismo, no existía la clase de feminismo. En ningún estadio de la escuela, ni del instituto, la escuela secundaria, y luego en la universidad, solo si vas a hacer algo específico, y encima ahora se ha metido lo queer, así que dificilísimo aprender feminismo en ningún lado. Entonces, como no tenemos esa base de conocimiento feminista, en esta explosión que hubo de popularización del feminismo, se han creado grandes confusiones. Y hemos llegado a pensar que feminismo es cualquier cosa que haga una mujer. Desde bailar, hacer twerking, hasta plantar una zanahoria, o hasta lo que sea, cualquier cosa que tener las uñas de 10 centímetros que son inhabilitantes, por favor, empecemos a hablar de este tema. ¿Quién puede limpiarse el culo con unas uñas así? ¡Basta! A los hombres, ninguna moda de los hombres es inhabilitante. Pues tenemos ese gran problema, que estamos en un momento en el que hay una confusión muy grande y tenemos que escuchar luego a políticos diciendo que feminismo es cuidar, que feminismo es amor, que feminismo es inclusión, como si la inclusión fuera un valor en sí mismo. No hay conocimiento posible si se incluye a todo. Sin exclusión no hay conocimiento formal posible. Corto, guay. Entonces, estamos en este momento en el que es súper importante y es lo que a mí me obsesiona. Creo que una de las grandes tareas que tenemos las feministas radicales es encontrar maneras de comunicar nuestra lucha, de comunicar lo que es el feminismo para llegar a todas estas mujeres que están entusiasmadas con la idea, pero que tienen un bombardeo de ideas ridículas que nada tienen que ver con el feminismo y que no hacen más que seguir sometiéndonos en el género. Inclusión, cuidar, amor, nada tiene que ver con nuestra lucha. Me callo, chicas. Gracias. Muchísimas gracias, Lula. De verdad, qué gusto siempre es escucharte. Desde Feministas de Cataluña, además, reivindicamos que se apruebe ya de una vez, además, el anteproyecto de ley por la abolición del sistema prostitucional que han presentado las compañeras por la abolición de la prostitución ante el Gobierno de España, y queremos que se apruebe ya, porque no se puede soportar que estas al menos 350.000 mujeres estén viviendo en situación de esclavitud en el territorio español y las que no sabemos en el territorio mundial que siga continuando en esta situación. Bueno, pues dentro de esta supuesta libertad de elección que sitúa otro de los grandes nichos de mercado, la capacidad reproductiva de las mujeres, explotada a través de la donación de óvulos y los vientres de alquiler. Solo desde 2010 y hasta 2016 se han podido inscribir 979 criaturas que han nacido bajo contrato de maternidad subrogada, y eso que esta práctica está expresamente prohibida en España. Nuestra siguiente ponente y compañera, además, es Carmen Domingo. Es filóloga, escritora, ensayista y dramaturga.
Sobre esta lógica mercantilizadora del cuerpo de las mujeres se desarrolla además su último libro, Derecho a decidir, el mercado y el cuerpo de la mujer, donde aborda la cuestión de la libertad de elección de las mujeres sobre sus propios cuerpos en un contexto de opresión machista y neoliberal. Adelante, Carmen. Yo, a diferencia de Lula, sí necesito soporte gráfico porque así no me pierdo y controlo mis 12 minutos. Así que os he preparado un PDF. Solo aclararos antes que, como ya sé que todas estáis en contra de los vientres de alquiler, lo que voy a dar es ideas para discutir a todos aquellos que nos van diciendo que las mujeres tienen libertad a decidir. Bueno, igual Ana Patricia Botín tiene libertad a decidir, pero de ahí para abajo la mayoría no tenemos, porque si los pobres no tienen libertad para decidir, los pobres de los pobres, que somos las mujeres, pues mucho menos. O sea que la lógica neoliberal acaba siendo la que nos perjudica a quienes, a las mujeres, que somos como la rama inferior de los oprimidos. Entonces, voy a ver si comparto bien, eso sería maravilloso, así. Deciros que sí, que ya sé que está mal puesto, pero es que a mí me viene bien ver lo que viene después de mi rollo, la diapositiva que viene después, o sea que está hecho mal adrede. Bueno, os he puesto fotos y ideas. En primer lugar, cuando hablábamos ahora de vientres de alquiler, solo señalaros que por favor no intentéis utilizar ninguna otra palabra distinta a vientres de alquiler, porque el resto de palabras son eufemismos que nos intentan colocar para que se note menos grave o parezca menos ofensivo que hay una mujer pobre que le está vendiendo a una mujer o a un hombre rico su hijo, porque si no, a lo mejor alguien de su familia o ella misma no puede comer. ¿Vale? Entonces, dentro de toda esta cantidad de palabras, si os fijáis, los compraniños siempre acaban diciendo gestación subrogada, subrogación uterina, bueno, tontunas de estas para que se nos quite de la cabeza lo que en realidad es, y es alquilas a una mujer para cuando esta mujer acabe su embarazo te tenga que dar su hijo, ¿vale? Bueno, lo siguiente, las ideas básicas sobre los vientres de alquiler. Entonces, he puesto 5 puntos que para mí parecen relevantes y luego los he desarrollado un poco. Las mujeres no parimos a algo, sino parimos a alguien. Y por lo tanto, si parimos a alguien, ese alguien no es propiedad, porque propiedad es feo, pero sí ese alguien es nuestro hijo. No se puede renunciar bajo ningún concepto al fruto de nuestro vientre. Luego puede haber situaciones miles de adopción, por ejemplo, pero adopción legal. Lo que no puedes hacer es vender ese algo, porque ese algo sigue siendo una persona. Si desde el siglo XIX, a ver, igual me equivoco de siglo, pero diría que no, la abolición está... Uy, la abolición. La esclavitud está abolida, obviamente lo que no podemos es entrar en el siglo XXI y establecer un nuevo tipo de esclavitud, y es la esclavitud de las mujeres, a las que luego veréis fotos, encerraremos en granjas para quedarnos con sus hijos, o para quedarse en realidad. Otro de los debates que surgen siempre alrededor de los vientres de alquiler, y que para mí me parece también otro eufemismo que nos engaña, y si os dais cuenta va a estar todo alrededor de la libertad esta que se supone que tenemos, es yo deseo tener un hijo, por lo tanto puedo tener un hijo. Oiga, no, yo a veces deseo tener una isla desierta. En pandemia me hubiera encantado tener una isla desierta para mí sola, y ese deseo no me legitima a, si tengo dinero, a hacer cualquier cosa para conseguirlo. Si os dais cuenta, muchos de estos deseos están asociados claramente a la sociedad neoliberal, es decir, que estamos acostumbrados a desear un libro y comprar un libro, a desear un coche y comprar un coche, y ahora ya a desear un niño y comprar un niño. Obviamente, como consecuencia directa, la sociedad capitalista de consumo es la que se basa en esta creación permanente de nuevas necesidades. Es decir, que han logrado hacer que aumenten nuestras necesidades, y que si tienes dinero o que quieras conseguir dinero para conseguir esas necesidades. Unido a esto aparece, lógicamente, como no nos puede sorprender a nadie, como ha pasado ahora también con el tema queer, una industria de la reproducción que se beneficia, y mucho, de ese deseo de comprar a las pobres, no sé qué ha pasado, perdón, que se beneficia de ese deseo de comprar a las pobres, y se beneficia el médico, se beneficia el abogado, se beneficia el país, se benefician las líneas aéreas, de hecho se beneficia todo el mundo menos la pobre mujer a la que le compran un niño, que además en muchos casos ni siquiera sabe las consecuencias físicas de ese
esa venta y esa gestación para el bebé y para ella. Y luego también, unido a las ideas básicas de los vientres de alquiler, habría que reflexionar también con ese deseo que es mucho más masculino que femenino, que no me lo invento yo, sino que el nombre de los compraniños en general son hombres, hay poca mujer compraniños. Reflexionar un poco sobre el deseo de tener hijos con nuestra carga genética, que bueno, luego os pondré fotos y francamente querer con su carga genética tener un niño también es una patología en muchos de los casos de los hombres que quieren ser que quieren hijos como ellos. Desarrollando una de las ideas anteriores, os he puesto, porque es que hace poco corrió una foto por internet que está puesta en las universidades, que es claro, las universidades no nuestras, porque como ha comentado Lula, está prohibido, pero ha corrido por universidades de países pobres, como no podía ser de otra manera, que una foto, y aquí la pongo, la imagen de ser una gestante como si fuera la séptima maravilla. Lo mismo que ha corrido aquí con la prostitución y con los óvulos, que esto sí que ha corrido por nuestras universidades. Es decir, que se utilizan unas imaginarias y unas estrategias de marketing que hacen no solo que tú no te sientas culpable, sino que además que te sientas partícipe de una buena acción, entre comillas, para ayudar a alguien, ¿vale? Obviamente ni se alquila ni se puede comprar una vida, es decir, que simplemente ya os digo que os estoy dando herramientas. Como he comentado, uno de los 5 puntos para argumentar en contra de los vientres de alquiler es el engaño del capitalismo y el engaño ese del derecho a decidir. Uno, cuando no tiene para comer, no tiene capacidad para decidir, pero ni para trabajar en un sitio o en otro, ni para ser consciente ni siquiera de si vende o no alguna parte de su cuerpo. También os diré que, al hilo de todo esto, cuando a todo el mundo que quiere comprar niños le dices, oye, ¿y si tu padre que está viejo le quitamos el hígado y se lo damos a un joven, qué harías? Hombre, no, a mi padre no, claro, porque en cuanto hablas de hígados o hablas de riñones o hablas sobre todo de su familia, en ese caso a nadie le interesa sumarse a la compra-venta de órganos o de niños y en realidad es lo mismo. De hecho, yo recuerdo una anécdota que tuvo lugar con la ministra de Igualdad, que no es santo de mi devoción, como os podéis imaginar, pero que cuando estaba embarazada la llevó Risto Mejido a un programa, he contado la anécdota en otra ocasión, y estuvo hablando con ella y ella estaba embarazada de gemeles, sería, porque igual no saben todavía la altura que tienen en la tripa. Bueno, estaba embarazada de 2 en cualquier caso, y entonces estaba Risto Mejido ya hablando con ella y estaban hablando de los vientres de alquiler, y le trajeron a una señora que ha ido corriendo por platós que había comprado 2 niñas, me parece. Entonces, Irene Montero hizo el speech de vientre de alquiler, que en aquel momento era razonable, ahora ya no sé si es el mismo discurso o lo ha cambiado, pero en aquel momento lo era, de estar en contra de los vientres de alquiler. Y entonces, claro, la otra mujer le fue diciendo, es que me estás llamando que estoy comprando niños, que estoy comprando... Claro, tuvo un discurso obviamente de defensa de su familia, vamos a llamarlo así, porque ya estaban registradas las niñas. Está claro que no puedes traer a una señora que acaba de comprar un niño a oponerla en un discurso así, pero también está claro que en ese momento Irene Montero, que debía tener un poquito de arranque para contestar, también le podía haber dicho, hombre, pues ya que tienes aquí a Risto, que tiene una niña pequeña y se quiere casar con otra señora, pues que te venda la pequeña, que así no le marea, hacéis un arreglo económico. Entonces, claro, a lo que me vengo a referir es que el irse a Ucrania, en el caso de esta señora, a comprar unos gemelos a una pobre, era todo razonable desde su punto de vista. Si hacemos ese cambio y le decimos a Risto cuánto vale su hijo, o incluso a la misma Irene, si se cambiara el discurso, que cuánto valen los suyos, a buen seguro los suyos no tienen precio. Es muy parecido al discurso de la prostitución, es decir, que hay que dejar, entre comillas, ese trabajo sexual, que es que estoy harta de a los posmodernos estos oír hablarlo de trabajo sexual. Claro, hay que dejarlo mientras no se follen a tu madre, a tu hija o a tu hermana, porque es que eso ya queda yech, que era feo, a nadie nos gusta. Claro, vuelve a ser lo mismo. El engaño del derecho a decidir, el derecho a decidir de los pobres que no tienen derecho a decidir porque están luchando por sobrevivir. O sea, lo que deberíamos intentar es luchar por un Estado en el que el derecho a decidir esté garantizado de verdad. Entonces ahí sí que nos podríamos poner a hablar
El punto primero es que un Estado feminista que defienda los derechos de las que menos tienen, que son desde luego las mujeres. Bueno, pues os he puesto 2 textos aquí para que tengáis un poquito de argumentos más. En economía global, que es la que vivimos, quiero decir que en realidad Lula ha dicho, y es verdad, que no se puede comprar niños, pero, no ha dicho Lula, ha sido Elisa, que no se pueden comprar niños, pero hay 1000 registros de niños, o sea, hay una trampa legal que permite que te vayas a comprar un niño a Ucrania, pero que te vengas aquí con el niño comprado y no pase nada. O sea, eso hay que resolverlo de alguna manera. En economía global, que es la que nos permite eso, no podemos obviar que es la pobreza la que está haciendo que la industria de los vientres de alquiler prospere como una opción laboral para las mujeres más vulnerables. Se han creado centros internacionales de compra-venta en todo el mundo, en Estados Unidos, en México, en Ucrania, en India, en Pakistán y en Vietnam, países con altos índices de pobreza femenina. Obviamente, es decir, que va a ser complicado que en diagonal Paseo de Gracia, en Barcelona, que es una de las zonas más privilegiadas de Barcelona, para las que no conozcáis la ciudad, venda a alguien a su niño. ¿Por qué? Porque no va a tener necesidad y porque, aunque nos parezca que no, incluso hay recursos para que los estamentos estatales nos ayuden a que no se plantee esa opción, además de la legal. Mientras que, claro, si te vas a Ucrania o si te vas a la India o si te vas a Pakistán, los recursos, por no hablar también de lo que ayuda al gobierno o los gobiernos a que eso funcione, sigue estando en contra de las mujeres. La cosificación de las mujeres, que van a participar en los contratos, se produce siempre en 2 direcciones. La mujer es cosificada por la industria de la reproducción, lo que os contaba antes, del dinero que se genera a partir de que una sola mujer venda a su hijo. De hecho, los cálculos que se hacen son, a grosso modo, que a la mujer contratada como vientre de alquiler le llegan alrededor de $10.000, mientras que entre todo, viajes, estancias, abogados, médicos, clínicas, medicación, no sé qué, el comprador gasta entre 50 y 70.000 euros. Me diréis también, es un poco como lo de los escritores, que nos pagan un 10% y el resto ya no sabemos a dónde va. Pues viene a ser muy parecido. Frivolizando, por supuesto, es decir, que no estoy comparando ahora una cosa con la otra, es decir, que hay una diferencia entre lo que les llega a estas mujeres y todo lo que se lucra alrededor el personal con ellas, que es alucinante. Y la otra dirección en la que se produce la cosificación de las mujeres es que incluso en estos países pobres son los mismos familiares o las mismas condiciones sociales de alrededor las que animan a estas mujeres a alquilar su vientre para mejorar la situación económica de la familia. O sea, de nuevo, no solo nos están cosificando a nosotras, sino que además vuelve a ser otra vez el manido recurso de gracias a nosotras va a sobrevivir toda la familia. Entonces, claro, somos generosas, amables, altruistas, estamos pensando siempre en los demás. En definitiva, nuestra vida está siempre hecha para hacer feliz a terceros, lo cual es alucinante. Bueno, aquí os he puesto una foto porque una imagen vale más que 1000 palabras, como os decía antes, de las condiciones en las que viven las mujeres en la India. En este caso es una granja de mujeres en la India, en la misma India, pero durante bastante tiempo, ahora se está intentando prohibir, había empresas a las que les comprabas un niño que cogían 7 o 8 mujeres de este perfil, o sea, mujeres de zonas empobrecidas de la India con poco recurso intelectual y económico, y se las llevaban a países de Centroáfrica. ¿Por qué? Porque era la forma de que esas mismas mujeres no tuvieran mecanismos para arrepentirse o para huir en caso de darse cuenta de que lo que estaban haciendo no era lo que querían hacer. Es decir, que cuando se habla de granjas de mujeres es verdad que igual no son granjas como pollos porque tienen una habitación, pero sí queda un poco la sensación de granja. Es decir, que coger a un grupo de mujeres, las metes ahí y no las dejas salir hasta que consigues el niño. Os he puesto esta foto también porque me imagino que muchas de vosotros la habéis visto y a mí me impactó bastante, y es una de las habitaciones que había en uno de los hoteles donde los compraniños van en Ucrania a quedarse. ¿Qué pasó durante la pandemia? Como en marzo se prohibieron los viajes internacionales, todos estos niños los había comprado alguien de algún país europeo, casi con toda seguridad España, que es donde más compradores van a Ucrania, y acabaron quedándose durante meses en la habitación esta del hotel a la espera de que el que los ha comprado los recogiera, porque una de las cosas que está por contrato también puesta es que
a las chicas a las que les compran el niño con un contrato de vientre de alquiler, al menos en Ucrania, en cuanto firmas y das a luz a tu hijo, ese hijo desaparece para ti. Entonces, aunque tú estés en Ucrania en situación de pandemia y los padres que han comprado a ese niño no puedan acceder al niño, tú tampoco tienes derecho a acercarte a cuidar a la criatura. O sea, de lo que se trata es de separar definitivamente todos los vínculos que existen entre madre e hijo. De hecho, hay una cosa que a mí me parece espeluznante, y es que uno de las características de los contratos en Europa, por lo menos, es que viene asociado al contrato unas sesiones de psicóloga para la mujer que se queda embarazada. Y diréis, ¿qué considerado los compraniños con la chiquilla esta que al fin y al cabo va a tener que dar el niño? Pues es que es al contrario. Las sesiones de psicólogo que les conceden a las madres embarazadas es para explicarles a aislarse del sentimiento maternal que se genera. Bueno, Lula no, porque ya veo que no tiene niños, pero los que hemos tenido, claro, se genera un vínculo así súper rápido entre el feto y la madre. Entonces lo que hay que hacer es intentar, desde el punto de vista de los compraniños, que se rompa ese vínculo. Entonces hay sesiones de psicólogas explicándote cómo desvincularte de tu embarazo, lo cual es también otra cosa tremenda. Bueno, otra cosa que a mí me pone los pelos de punta es, como todo está asociado a la sociedad neoliberal, como todo está asociado al dinero, como todo está asociado a los ricos, como todo está asociado a los famosos y como todo mal, los medios de comunicación tienen mucho problema y mucha culpa de que nos parezca o les parezca o se transmita la imagen de que no pasa nada si compras un crío. ¿Y por qué? Pues porque son ellos los que repiten estereotipos. Y aquí os he puesto fotos de famosos que no hace falta que os dé el nombre porque todos conocéis, que se hartan de hacer portadas engañosas en las que disfrutan o presumen de los niños que tienen y dan una sensación de normalidad que es súper perjudicial para la clase media, que no está metida en estos problemas. Es decir, que yo no culpo tanto a la señora aquella que compró 2 niños en Ucrania, como al que tiene poder, no solo de legislar, sino de transmitir una imagen u otra, de hacer lo contrario para la libertad y los derechos de las mujeres, como en este caso poner portadas con cualquiera de estos señores presumiendo de sus adquisiciones. Adquisiciones, por otra parte, que si no les hubieran gustado cuando las hubieran visto, las hubieran devuelto en ese mismo momento. Y si tú devuelves un niño en ese mismo momento, y voy rápida porque ya no me queda tiempo, si devuelves un niño en ese mismo momento, ni siquiera la madre tiene derecho a reclamarlo porque ha firmado la renuncia total desde el momento en el que se queda embarazada. Bueno, luego os he puesto una foto porque es que está corriendo 3 o 4 parecidas de hombres que se hacen fotos felices con sus hijos y dices siempre, pero todo bien. ¿Dónde está la madre? Es decir, que también hemos de tener como las antenas puestas y cuando vemos fotos de este estilo, decir, ya nos están otra vez vendiendo la cabra. No, 2 señores no pueden ser padres de 3 niños. O sea, 2 señores para ser padres de 3 niños necesitan una madre y esa madre ya dirá si esos señores son padres o no son padres, que también vete a saber, ¿vale? Y nada, por último, acabar con una foto del Cuento de la criada, que si no lo habéis leído o no lo habéis visto, por lo menos la primera temporada, desde mi punto de vista, es uno de los libros recomendables, así como para esta Semana Santa, recordando algo que ya sabemos todas, que es que los derechos humanos no se debaten, se defienden. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. De verdad ha sido súper interesante. Además, desde hace años el movimiento feminista entendemos que tanto la autodonación como los vientres de alquiler suponen una agresión contra los cuerpos de las mujeres y abogamos por la prohibición total de ambas técnicas y evitar que a través de subterfugios legales sigan introduciendo a criaturas nacidas y compradas en el extranjero a través de estas técnicas en España y que además los medios de comunicación, como tú bien recalcabas, los alaben y los pongan desde un punto de vista progresista y súper abierto. Pese a los intentos neoliberales de envolver estas técnicas y estas actividades como trabajos libres y respetables, tenemos claro que no lo son. Sin embargo, dentro del mercado laboral tampoco escapamos a la explotación. La división sexual de las labores nos aboca a las mujeres a trabajos imprescindibles, pero de muy baja remuneración y terriblemente precarizados. Para profundizar en este tema tenemos hoy a nuestra compañera Cristina Broto,
que es educadora social, es delegada sindical en comisiones obreras, sector de ocio y componente de Feministas de Cataluña. Adelante, Cristina. Bueno, pues muchas gracias por invitarme a participar. Es un honor. He tenido algunos problemillas al principio con el ordenador. Espero poder acabar. Vale, bueno, igual que Carmen, yo he preparado una pequeña presentación, porque si no soy de hablar y quiero hacer un círculo y puedo acabar siendo una montaña e irme por los cerros de Úbeda. Así que he dicho, voy a sintetizar y voy a ir al grano. A ver si consigo hacer la presentación de manera correcta. ¿Vale? A ver, no sé qué, os estoy presentando. ¿Qué os presento? Presentación. ¿Lo veis? Sí, ¿no? Perfecto. Bueno, pues a mí como delegada sindical pues me toca hablar de la explotación laboral y para poder hablar de la explotación laboral lo primero que he pensado es que me apetecía un montón explicaros cómo fue la conversación con Lidia, que es la que me llamó para poder, bueno, para decirme si quería participar, con su permiso, la voy a reproducir. Porque, bueno, una de las cosas que nos enseñan, y que no solamente del sindicalismo, sino que es de cualquier movimiento social, y que además las feministas creo que sabemos mucho de esto, ¿no? Es que las cosas, lo invisible, hay que hacerlo visible, ¿no? Y después intentar transformar todo eso que parece que es una cosa individual, pues transformarla en colectiva, ¿no? Para poder realizar una acción social que supere todo esto, ¿no? Bueno, entonces Lidia me llamó y me dijo, bueno, que estamos preparando, ¿no? Una mesa redonda con diferentes tipos de explotación para el 8M, y yo, claro, enseguida pensé, a ver a quién conoces tú que pueda hablar de este tema, ¿no? Y en un giro de guión, Lidia dijo, y hemos pensado que la hagas tú. Y yo pensé, ¿yo? Pero si yo de explotación laboral no sé nada. ¿Por qué? Porque yo me fui a los extremos y me fui a pensar en las trabajadoras del campo de la fresa de Almería y me fui a pensar en las trabajadoras del hogar que están con contratos muy precarios o trabajando en negro. Y claro, no es un tema que yo domine, ¿no? Que me lo puedo preparar y puedo charlar, pero a priori no domino, ¿no? Pero entonces Lidia siguió y me empezó preguntando, ¿no? Pero tú exactamente qué es lo que haces, ¿no? ¿Dónde estás? ¿En qué trabajas? Y yo le dije, bueno, a ver, yo trabajo en una empresa que cada vez es más grande, tiene muchas trabajadoras, el 90% somos mujeres, es de servicios a las personas, ¿sí? Trabajamos, cada vez tiene más servicios, se ha convertido en una multiservicios. Estos contratos de temporalidad, ya sean porque están en fraude de ley, que son obras y servicios, o ya sea porque son fijos discontinuos, porque al trabajar sobre todo en escuelas, son trabajos temporales, ¿no? De temporalidad. Está el contrato de los 9 meses del colegio, luego se van al paro y luego vuelven, ¿sí? Pues la mayoría son a tiempo parcial, ya sea de manera voluntaria o involuntaria, y van compaginando diversos contratos, muchas veces de diversas empresas, aunque muchas veces estén en el mismo centro de trabajo, ¿sí? Pero están con diversas empresas con contratos diferentes. Claro, al ser trabajo parcial, la mayoría están por debajo del salario mínimo interprofesional, pero no solo eso, sino que las compañeras que trabajan en escuelas brasol, en guarderías, es que su convenio colectivo estaba por debajo del salario mínimo interprofesional. Es decir, al subir el salario mínimo interprofesional se ha tenido que subir, es decir, que es lo que cobran, ¿sí? Y como se trabaja mucho con administraciones públicas, con ayuntamiento, con la Generalitat, pues claro, estamos en constantes cambios de empresa. Licitas y te van cambiando de empresas, ¿no? Con lo que eso supone. Entonces pensé, bueno, oye, pues no sé, igual algo sí que puedes explicar, ¿no? Sobre la explotación laboral. Y entonces empecé a pensar, quería hablar un poquito de cómo está el mercado laboral para hacernos una idea, y pensé, ¿por dónde empiezas? Pues empieza por el sujeto de quién puede ser explotado, ¿sí? Y esto tengo que decir que me hizo mucha gracia pensarlo, porque igual hace 10 años no se me hubiera ocurrido hablar del sujeto, pero teniendo en cuenta que ahora esto en las feministas lo tenemos mucho, ¿no?
en boga, de qué es el sujeto, y nos hemos dado cuenta que algo tan básico pues puede llegar a ser hasta revolucionario, ¿no? Y también nos hemos dado cuenta que hay que, como decirlo, repetirlo muchas veces, porque si no es algo que se acaba diluyendo y que se acaba convirtiendo pues en a saber qué se convierte, ¿no? Entonces he pensado, pues empieza por ahí, empieza por lo básico, que a veces es lo más importante y lo menos sabido, ¿no? Entonces, ¿quién es el sujeto de poder ser explotado, ¿no? Pues bueno, en términos marxistas sería el proletariado, vamos a dejarlo en trabajador y trabajadora, pero que esto no tiene nada que ver ni con el sector con el que trabajes ni con el salario, sino que lo que tiene que ver es que tú necesitas trabajar, es decir, vender tu fuerza de trabajo para poder subsistir, ¿sí? Porque tú no puedes ni vender, ni vivir de rentas, ni posees los sistemas de producción, ¿vale? Básicamente es eso. Entonces, a partir de aquí, ¿a partir de qué necesitamos? Para poder subsistir, para poder alimentarnos, para tener acceso a la vivienda, para tener acceso al vestuario, para tener incluso acceso a la educación y a la cultura. Cuando necesitas todo esto y necesitas trabajar para poder acceder a todo esto, entonces a partir de ahí operan mecanismos de miedo a perder todo esto. Y entonces nos sentimos vulnerables, ¿sí? A partir de ahí, como somos vulnerables, pues podemos sufrir abusos laborales, podemos trabajar con dolor, ya sea porque las empresas no ponen a nuestra disposición los equipos de protección necesarios o simplemente porque no nos atrevemos a coger una baja por miedo a lo que puede pasar, ¿no? O porque se nos rebaja el sueldo con una baja y no podemos llegar a final de mes, ¿sí? Se producen excesos de trabajo y también se pueden crear hasta ambientes laborales irrespirables y que muchas veces esto pueden ser estrategias empresariales, crear un ambiente hostil para tenerte atrapada en un tipo de trabajo, ¿no? Entonces, he puesto aquí un tuit que vi el otro día de una compañera de la Carmen Juárez, que es que lo quería poner. En un principio no habla de un sector feminizado, porque en un principio los riders no es a priori un trabajo feminizado, pero me pareció súper impactante, ¿no? Se hacen cursos a los riders y entonces las mujeres lo que les pasa es que están denunciando acoso sexual de los clientes porque si no, los clientes les dicen que les darán una mala puntuación y se les puede provocar una suspensión de la cuenta. Bueno, más vulnerabilidad que esto no se me ocurre, ¿no? Y por eso lo quería compartir. Siguiendo con las definiciones así un poco básicas, quería hablar del valor del trabajo, ¿no? El valor del trabajo, a priori tú trabajas y eso tiene un valor. Parte de ese valor se te devuelve en un salario y la otra parte del valor se la queda el empresario, ya sea como beneficio o para reinvertir. Hay sectores, ¿no? que para producir este trabajo necesitan de maquinaria o de tecnología. Entonces, ¿qué puede hacer el empresario cuando quiere conseguir más producción o más beneficio? Pues fácil, puede utilizar máquinas más eficaces, invertir en máquinas más eficaces para tener más beneficio. Pero ¿qué pasa? Que cuando este trabajo es con las personas, cuando trabajamos con personas, ¿sí? Cuando es un servicio de tú a tú, cuando no hay una maquinaria por medio, pues la única manera de conseguir más beneficio es a través de reducir los derechos laborales. No existe otra manera. ¿Sí? Flexibilizar el mercado de trabajo y reducir los derechos laborales. ¿Y quién ocupa mayoritariamente este tercer sector? Pues este tercer sector básicamente está ocupado por las mujeres. Se ha hecho un traspaso del papel de la mujer, de lo que pasaba en las familias, y se ha pasado al mercado laboral. ¿Y por qué pasa esto, no? Pues el sistema patriarcal ha creado el sistema de género, el género, que considera que es innato que las mujeres sepamos cuidar, sepamos limpiar, sepamos cocinar y que por lo tanto cuando lo pasamos al mercado laboral, pues esto no requiere excesiva formación porque, bueno, como ya es algo que nos viene innato, ¿no? Que lo tenemos, pues no requiere formación y por lo tanto se considera que son sectores infravalorados, ¿sí?
Mira, si os fijáis, he puesto aquí como unos datos de quiénes son las campeonas que están por el salario mínimo interprofesional. Debajo del salario mínimo interprofesional, la columna lila es de las mujeres, ¿sí? Y cuando nos vamos apartando poco a poco de los salarios por encima del salario mínimo interprofesional, pues ya cambia la cosa, ¿no? Y está más ocupado por los hombres, ¿vale? Esto también tiene que ver mucho con la proporcionalidad, ¿vale? ¿Quién ocupa los trabajos parciales para cuidar a las personas dependientes? Pues mirar, estas columnas de aquí, el color sepia son las mujeres, ¿sí? Y esta de aquí que prácticamente no se ve, ¿sí? Pues es los hombres, ¿sí? Y lo que me ha parecido curioso es que aquí en este estudio, que es del Instituto Nacional de Estadística del 2018, te habla que el 56,8% de ellas, o sea, es decir, de las mujeres que trabajan a tiempo parcial para poder cuidar a personas dependientes, consideran que no hay servicios adecuados para la atención a las personas, ¿vale? Es decir, que si yo trabajo y yo gano menos, al final, pues cuando empiezo a hacer números y empiezo a pensar hay que cuidar a las personas mayores o hay que cuidar a la infancia, al final haces números y que te acabas reduciendo la jornada eres tú, porque materialmente, es decir, materialmente, ¿vale? Entonces nos encontramos que no hay servicios públicos y que encima en esos servicios públicos que somos donde estamos trabajando nosotros, a esos servicios a las personas no podemos acceder, ¿sí? Pero voy a dar un paso más a ver si cierro el círculo, ¿sí? Estos servicios públicos cada vez tenemos más, es decir, faltan muchísimos, pero cada vez tenemos más. Pero, ¿cuál es el modelo actual de servicios públicos? El modelo actual, desde los años 90, que cada vez va imperando más, es el de la gestión privada. Tenemos servicios públicos que nos estamos creyendo que son servicios públicos, pero la gestión es privada. Es decir, estos servicios se han convertido en un producto, por lo tanto, en un negocio, se han mercantilizado algo que es un derecho para la ciudadanía, ¿sí? Y como hemos dicho anteriormente, para conseguir más beneficio en una mercantilización tienes que reducir los derechos laborales, ¿sí? Entonces a mí me da la sensación de que estamos en una rueda en que estos trabajos los ocupamos las mujeres, estos trabajos cada vez están más precarizados porque se tiene que conseguir más beneficio y ahí tenemos como un tope en el que no conseguimos salirnos. Entonces, quería poner como un ejemplo muy rápido, que ya me estoy yendo de tiempo, de algo que conozco para que quede como más claro todo este círculo que he dado, ¿no? En un servicio muy concreto. Ahora mismo, en las escuelas públicas, que son públicas, que es un servicio público, yo he calculado que, seguro que igual se me escapa algún servicio, pero he calculado que puede haber hasta 6 empresas operando en una escuela pública, ¿sí? Por ejemplo, mantenimiento, que sí que es un sector masculinizado, pero luego tenemos limpieza, la cocina, el monitoraje, las monitoras de necesidades educativas especiales que están externalizadas y que son de las que os hablaré ahora, y las extraescolares. 6 empresas en una escuela pública haciendo servicios esenciales y 5 de ellas son sectores feminizados, ¿vale? Quería hablaros de las monitoras, las velladoras, que las llamamos en Cataluña velladoras, y que son las monitoras de apoyo a la infancia con necesidades educativas especiales. Estas trabajadoras entran en concurso público, la Generalitat tiene estas trabajadoras que entran en concurso público. Es un concurso que no es por servicio, pero es por horas, ¿sí? Entran en licitación por paquete de horas. Estas monitoras no se les requiere formación. Tenéis que entender que son las trabajadoras que están con la infancia, que ahora sabéis que la escuela es inclusiva, por tanto, cada vez entra más infancia en las escuelas públicas. Y son las trabajadoras que están en este apoyo, ¿no? A esta infancia. Les apoyan a través de la movilidad, a través de la higiene, pero a veces también hacen trabajos sanitarios
y también están con infancia con trastornos de conducta, ¿sí? Pues no se les requiere ningún tipo de formación. Básicamente lo que necesitan es tener el título de monitora, ¿sí? ¿Tienen formación? Pues muchas veces sí que la tienen. Primero, porque ellas las necesitan, porque necesitan recursos para acceder a todo esto, ¿no? Y otras veces, pues porque ya las empresas ya buscan a gente con formación. Pero el salario va en función a la no formación, ¿sí? Hay constantes revisiones de servicio, porque como son por horas, ¿sí? Una escuela este año puede necesitar tantas horas, pero el siguiente año quizás no necesita tanto, o durante el curso se les acaban. Hay una inestabilidad total de estas trabajadoras. Van constantemente perdiendo horas por el camino, ¿sí? Y con lo cual tú puedes empezar el curso con 25 horas, que sería el máximo que pueden trabajar, y pueden acabar el curso teniendo 5 horas. ¿Sí? Si tienen 5 horas, a veces pueden conseguir que se les dé otra escuela, ¿sí? Pero cuando tienes otra escuela tienes que compaginar horarios y tú puedes acabar utilizando toda una jornada completa y cobrar la mitad, porque no entran los transportes, porque no entra el desplazamiento, porque puede haber diferentes particiones dentro de una misma jornada, ¿sí? Esto es lo que estamos teniendo ahora mismo en las escuelas públicas y que quizás no nos damos cuenta, y quien habla de este servicio, pues puede hablar de cualquier otro servicio público que nos creemos que es público, que la gestión es privada y que las condiciones pues son X. Entonces, ya para acabar, yo simplemente quería decir que el mercado de trabajo más el sistema patriarcal nos está metiendo en una rueda de hámster en la que nos cuesta muchísimo salir y que nos mantiene pues, en un estado de subordinación. Y ya está, que ya me pasa de tiempo. Muchas gracias, Cristina. Ha estado fantástico, de verdad. Sin ninguna duda, la labor legislativa y de medios de inspección que aún se puede hacer en materia de derecho laboral para luchar contra la situación de precariedad y de desigualdad de las mujeres en el trabajo asalariado es inmensa, y que además seguimos reivindicando una mayor implicación por parte del sector público y de los sindicatos para la denuncia del mismo. Pero como antes decíamos, la mitad de la jornada laboral de las mujeres además es gratuita. En la labor de cuidados, que está atravesada de mandatos de género y de grandes cantidades de chantaje emocional, las mujeres gastamos muchísimas horas que son imprescindibles para la supervivencia de la especie y para la sostenibilidad de nuestro sistema capitalista, pero que ahondan en una desigualdad estructural que sufrimos las mujeres. Nuestra compañera Gaby Poblet, que es antropóloga, está especializada en migraciones internacionales y mujeres trabajadoras del hogar, es investigadora de la Universidad Autónoma de Barcelona y directora de Europa Sense Murs. Nos va a ayudar a tener una visión mucho más amplia y completa de lo que significa la explotación de las mujeres en el ámbito de los cuidados. Adelante, Gaby. Bueno, buenos días. Perdón, tengo una iglesia con campanas, pero bueno, ya se acaba justo. Vale, bueno, buenos días. Muy agradecida también de la invitación a este webinar y muy contenta, muy orgullosa de compartirlo con el resto de las compañeras. Es realmente un honor de Feministas de Cataluña. Vale, primero de todo voy a aclarar, mi especialidad es el trabajo sobre la investigación sobre mujeres trabajadoras del hogar, que es trabajo remunerado. No me referiré al trabajo no remunerado. Y es interesante porque, bueno, lo has presentado como trabajo de cuidados, pero yo misma llevo 15 años en conflicto con este concepto. No entraré de lleno a indagarlo, porque hay veces que se utiliza muy bien, por supuesto, y hay otras veces que caemos en un poco como en un eufemismo, porque si estamos hablando de explotación, o en este caso que yo me referiré estrictamente a la explotación de mujeres, en lo que yo llamaré servicio doméstico y de cuidados, todo junto. ¿Por qué? Porque soy clásica como Carmen, cuando dijo lo de tradicional, clásica, etcétera, y seguiré diciendo servicio doméstico porque hablaré del servicio propiamente que se da en el ámbito del hogar, no en residencias ni sectores que se refería ahora Cristina, ni la limpieza, por ejemplo, por empresas que una señora limpia en una oficina, que también hay hombres, ¿no?
No, me referiré estrictamente a lo que es el trabajo remunerado, bueno, el servicio remunerado dentro del ámbito del hogar. Bueno, compartiré también rápidamente porque para decir esto y para referirme a esto en 10 minutos, simplemente esta diapo. Vale, simplemente haré 3 preguntas, o nos haremos 3 preguntas sobre la explotación, ¿sí? ¿A quién se explota? ¿Quién explota? ¿Y por qué se explota a las mujeres en lo que es el servicio doméstico y de cuidados? Bueno, ya expliqué que me refiero a servicio en el ámbito del hogar específicamente. Aquí surge el primer problema, que es un problema de fondo a nivel simbólico y a nivel material, porque todavía no hay inspecciones laborales en el domicilio porque se considera domicilio y no se considera ámbito de trabajo. O sea, a nivel material. Y a nivel simbólico, porque las trabajadoras del hogar de alguna forma están como entre las dos esferas, porque es el mundo laboral, debería ser técnicamente más el mundo laboral, porque deben cobrar sueldos, tener derechos y supuestamente emanciparse, porque no nos olvidemos que el objetivo de un trabajo es emanciparse, ¿no? Pero de alguna forma continúa siendo la esfera doméstica. Y ahí es cuando está este dilema. Cristina decía esta visión que se ve como natural de que la mujer como pertenecía a la esfera doméstica, bueno, pues como se ve como natural, ¿no? Como que tiene que hacer estos trabajos de cuidados o limpieza en el ámbito doméstico. A ver, yo aquí matizaría un poquito, porque sí es cierto que desde una visión así se ve como natural, pero esto es lo que sirve en realidad para legitimar la explotación. ¿Por qué hay muchos hombres, y muchos hombres incluso hombres migrantes, precarios, que no tienen oportunidades de trabajar en otros sectores y no van a limpiar o no, prefieren no sé, nada, buscan otros sectores o tienen deudas, no tienen dinero, están en una situación precaria extrema, casi de calle, pero no van a limpiar. No van a limpiar y mucho menos no van de internos, ¿sí? Esta es una de las primeras preguntas. Después, otra cosa otra cosa que tenemos que recordar para definir bien de qué estamos hablando cuando hablamos del servicio doméstico y del ámbito del hogar y de estos trabajos, es que si bien es un sector feminizado, y esto se dice permanentemente y además ahora que sobre todo trabajan mujeres migrantes, recordar que no siempre fue feminizado. Los hombres estaban en el servicio doméstico y de alguna forma siguen estando, porque en familias de clase alta siguen habiendo alguna especie de figura de mayordomo o chofer, sigue habiendo en Barcelona, y también empieza a haber, hubo de a partir de los 90 o así, en el sector de lo que es cuidados, también hay hombres que cuidan, ¿sí? Ahora, luego vuelvo a hablar de esto. Pero el sector doméstico, recordemos que se feminizó en el siglo XIX, se feminizó, no siempre fue feminizado. Antes había choferes, mayordomos, ¿no? Se fue feminizando con la industrialización. ¿Y quién se quedó en el servicio doméstico? Las mujeres, ¿no? Se quedaron. ¿Y quién iba tradicionalmente a estos trabajos? ¿Quiénes iban? La Iglesia nos da muchas pistas en esto, porque todavía existen asociaciones que dependen de congregaciones católicas, por ejemplo las María Inmaculada, etcétera, que colocan, algunas lo hacen muy bien, en muy buena fe, otras más en condiciones de explotación, ¿no? No voy a generalizarlo, pero sí que nos da muchas pistas cuando se referían a rescatar a las mujeres, a ponerlas en el hogar para que no estén en la calle, colocarlas a las mujeres pobres, rurales, para que no estén en la calle, o sea, para que no caigan en la prostitución, el equivalente, ¿no? Y de alguna forma, un poquito sigue siendo así, un poquito. ¿A quién se explota actualmente? ¿A quién se explota actualmente y
aquí me referiré solamente, y esto hay que aclararlo, en el contexto de las sociedades mediterráneas, porque no es lo mismo hablar en general de todo el mundo o, por ejemplo, de Europa del Norte. En este contexto de sociedades mediterráneas, pero sí que en un contexto de globalización, porque el mercado es global y por eso se explota a mujeres migrantes. ¿Pero a quién se explota? Porque ahora es muy común decir así como así. Ah, sí, a mujeres migrantes, la mayoría migrantes o racializadas, etc. Bueno, con trabajo de campo y con investigaciones podemos ampliar y profundizar y matizar esto un poquito más. ¿A quién se explota? Sí, a mujeres migrantes, de donde vienen, de países donde ellas ya fueron explotadas. En muchos casos también ha pasado que se ha fomentado, al abrirse aquí también el mercado y la demanda del trabajo remunerado de cuidados de personas mayores, por ejemplo, en las sociedades mediterráneas, sí que hay países que han fomentado esta exportación de mujeres, como por ejemplo Filipinas, fueron de los primeros en los 70, que incluso el gobierno ha dicho, y en un contexto de globalización, una mujer filipina podía ganar el triple, a partir de los 80, por ejemplo, trabajando en Roma, en Barcelona, en Inglaterra o en Los Ángeles, que siendo maestra en su país de origen. Y esto incluso hubo estados que lo han fomentado. Por eso es realmente una exportación de mujeres que, para llevar remesas a sus países, ¿no? Lo mismo ha pasado con otros países en crisis, por ejemplo, Ecuador, cuando estalló su crisis en el 99, que algunas primeras ecuatorianas las fueron reclutando, otras fueron viniendo aquí porque se abrió el sector de cuidados. También hay mujeres rumanas, también hay mujeres refugiadas de Georgia, de Ucrania, ¿no? Ya sabemos que en España el 80% más o menos son mujeres de América Latina, pero no nos olvidemos que también en este tipo de trabajo están mujeres del este. Ahora igual cada vez rumanas igual se están volviendo, hay otras dinámicas, las dinámicas se dan cada vez más rápidas también. También hay mujeres marroquíes, muchísimas tuvieron que entrar en el sector doméstico y de cuidados a partir de la recesión, porque los hombres se quedaron sin trabajo y las mujeres tuvieron que hacer este trabajo de supervivencia. Bien, eso para hacer el panorama en cuanto a lo global, de dónde vienen estas mujeres y por qué no. Bueno, ahora hay mujeres de Centroamérica, por ejemplo, por la crisis de violencia que hay allí, o violencia estructural, muchas son refugiadas, pero ¿quiénes son? ¿Por qué? Porque no todas las migrantes, si bien el sector, la mayoría son mujeres migrantes, no son todas las migrantes las que van a trabajar a este sector. ¿Quiénes son? Bueno, son las que no tienen oportunidades, o bien porque no tienen papeles y como bien dicen ellas, es lo que hay, es donde nos toca como mujeres, no tienen otra oportunidad, ¿sí? No hay otros sectores y realmente aquí hay una demanda de mujeres, sobre todo, en todo este sector, que no tienen oportunidad de tener algún trabajo, por ejemplo, con los que mencionaba Cristina, o sea, que ni siquiera llegan a ese tipo de trabajos, como veladoras, como monitoras. Por temas de extranjería influye muchísimo, por supuesto, temas de papeles, temas de homologación, pero sobre todo también temas de oportunidades, redes sociales, etcétera, que cuesta muchísimo, y sobre todo siendo mujer, ir abriéndose camino en otros sectores laborales. ¿Y quiénes están también? Claro, están las que no están en la prostitución y las que no llegan a vender su cuerpo de otra manera, por ejemplo, en vientres de alquiler, etcétera, porque además son mujeres un poco más mayores, ¿no? Las que están en el sector doméstico y de cuidados, las que se quedan durante varios años, suelen ser mujeres más mayores. Sí que jóvenes hay muchas, pero hay más sustitución. Hay más sustitución, pero hay las mayores de 40, por ejemplo, son las que están más años. Bien, entonces, ¿dónde está la explotación exactamente?
¿Y por qué he puesto explotación laboral, lo he puesto entre comillas? Bueno, hay un problema también acá con el término explotación, porque aquí podría venir cualquier hombre y me dices que a mí también me explotan. Sí, sí, es verdad. A ellos también los explotan. El capitalismo nos explota a todos, es verdad. Pero aquí hay una situación, y por eso yo sigo diciendo servicio, porque no acaba de ser un trabajo, porque está compartido entre las dos esferas, ¿sí? Porque hay derechos que no se cumplen, sí, más desde lo simbólico que lo material, porque en realidad hay una ley, hay una regulación, pero en lo que es el imaginario todavía no entra, no se considera un trabajo, en lo efectivo y en la práctica es muchísimo peor, ¿no? Hay muchísima diferencia entre la legislación y la práctica, pero sobre todo, porque hay una apropiación de la persona, hay una apropiación del cuerpo también, no en este caso en el sentido sexual, pero sí de una apropiación de la persona toda, ¿no? Ahí es donde entra también en el ámbito del hogar la anulación de la persona, ¿no? La noción de persona se pierde. Necesitan o piden muchas veces por las trabajadoras del hogar que sean un poco robotitos, ¿no? No es un trabajo que añada una creatividad, un pensamiento, ¿no? No tiene un plus, ¿no? Es simplemente es una explotación total y toda una apropiación, sobre todo ahí sí, cuando se trata, bueno, que para mí no es un trabajo y no debería existir, ¿no? Lo que es el trabajo de 24 horas, que es terrible. Y esto por eso me sitúo en el contexto de las sociedades mediterráneas, que es donde todavía sobre todo se utiliza, digo todavía porque esto sí que es bastante entre arcaico y sociocultural, un poco las dos cosas, lo que es la explotación 24 horas, que no es lo mismo que la pernocta. Ahí sí estamos hablando de una disponibilidad absoluta. ¿Y esto cómo lo comprobamos? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué decimos que esto pasa? ¿Porque son mujeres? Bueno, es fácil pensarlo. Cuando se contrata a un hombre para cuidar, que lo hay, es muy famoso, por ejemplo, que Maragall tiene cuidadores, creo que son dominicanos. Bueno, claro, pocas veces se llaman cuidadores, se llaman enfermeros o asistentes, ¿no? Y también pasa que a estos enfermeros o asistentes no le van a pedir un trabajo añadido o un servicio añadido o unas tareas añadidas que a muchas trabajadoras cuidadoras se los piden. Los mimos, los cariños y cuando no, tocamientos y servicios extras que suelen pedir sobre todo los señores mayores. El acoso sexual a las cuidadoras es, pero creo que yo no conozco ninguna y con muchísimo trabajo de campo no conozco ninguna que alguna vez no le haya pasado. O sea, es muy, muy frecuente, más de lo que creemos y además está bastante naturalizado. ¿Por qué? Porque es mujer. Porque como eres mujer, mira, ya, ¿no? Y están estas cosas. Incluso, bueno, yo me olvidé de aclararlo al principio, pero que mi aportación y mis contribuciones a esta ponencia vienen de la investigación, pero también vienen del trabajo del día a día, porque en la asociación en Europa Sense Amor tenemos un proyecto que se llama Sorella, que es de acompañamiento y soporte a mujeres trabajadoras del hogar y estamos en una red, ¿no? Entonces, todo lo que es el día a día lo vivimos mucho y es muy común que existan estos casos cuando se hace intervención laboral de señores, bueno, no, la trabajadora se viene a quejar. Es que muchas veces, hay que decirlo esto, para mí ha mejorado dentro de todo el empoderamiento a nivel colectivo y muchas que se rebelan y por suerte también han ayudado mucho todas las asociaciones, los grupos, todo el acompañamiento activista que hay. Entonces muchas ya lo plantean, ¿no? Se quejan, lo plantean, se plantan ante los hombres y les dicen, mire señor, que yo no estoy para hacer eso, ¿no? Y en casos donde hay intermediación o donde hay alguna agencia o alguien a quien quejarse, pues van y lo dicen.
que en este caso, por ejemplo, es la Yarza donde estamos nosotras. Y ahí es donde, bueno, el intermediario puede decir, oye, señor, la trabajadora está para cumplir tal tarea, la asistencia, esto, lo otro, no es para hacerle mimos por demás. Y la opción es, bueno, generalmente no es, la intermediación no es con la persona, con el señor mayor, sino con la hija generalmente, con la hija. Hay hijos también, pero generalmente las hijas. Y entonces se les dice, bueno, mire, ya le hemos puesto 3 cuidadoras y siempre la misma historia. Le podemos sugerir un hombre. No, es que mi padre no quiere que sea un hombre. ¿No? Ahí está, creo que es el punto más importante para entender dónde está la explotación, de por qué sean mujeres, y esto da igual si la mujer viene de Filipinas, Senegal, Honduras, Rumanía, o si fuera inglesa. Es lo mismo. O antes eran de Lleida, o antes eran del área metropolitana de Barcelona, mujeres pobres, ¿no? Cuando el acoso sexual dentro del hogar, también, bueno, ahí nos damos cuenta de dónde está la explotación, que es realmente una apropiación de la mujer. ¿Quién explota? Otra pregunta. ¿Quién explota? Últimamente se está repitiendo mucho por redes sociales y esta cosa del Twitter que tiene que explicar todo en 2 frases. Otras mujeres que explotan, delegan, y todo, sobre todo con la polémica el otro día del 8 de marzo, yo diría más bien que otras mujeres generalmente son las que contratan, porque también tienen el rol de alguna forma de buscar un reemplazo en lo que es las tareas del hogar. Pero ¿quién explota? Bueno, está clarísimo, ¿no? Explotan los hombres, todos los hombres, y el Estado. Las mujeres, y sobre todo las que están haciendo trabajo de cuidados, aquí estamos metiendo todo en el mismo saco porque estamos hablando de este contexto de sociedades mediterráneas, que debería estar separado, porque no es lo mismo hacer un trabajo de limpieza mecánico, que puede ser equivalente a un fontanero, ¿vale? Que se va a tu casa y arregla algo, de lo que es los cuidados que deberían profesionalizarse. Pero bueno, no quiero entrar en política pública ni en mis opiniones, sino arrojar algunas cositas, pero que quede claro que en lo que es trabajo de cuidado o limpieza o asistencia, cuando hay una necesidad, que sí podemos hablar de trabajo real y de una posible profesionalización, quien está explotando es el Estado. Quien está explotando es el Estado porque hay claramente un déficit en una política pública de organización de cuidados que nunca se llegó a avanzar. Las feministas lo reclaman desde el 90, cada 8 de marzo lo venían reclamando desde los 90, y aquí hay un déficit, ¿no? Las trabajadoras migrantes están reemplazando al Estado en este sentido. ¿Y por qué? Bueno, ¿por qué se explota? Esto ya es lo que estaba respondiendo antes, ¿no? No es un porqué en cuanto a motivos propiamente dicho específicos, ¿no? Bueno, porque necesito, o sea, eso ya lo sabemos, ¿no? Porque necesito que cuiden a mi padre y no me alcanza el dinero y entonces exploto a otra mujer. Bueno, esto ya lo sabemos. La pregunta creo que es para hacerla un poco más allá, porque se las explota porque son mujeres. Es un sector que es feminizado porque es precario y es precario porque es feminizado, ¿no? Aquí hay una retroalimentación constante que es un poco, creo, lo que apuntaba también Cristina, en esta que habías puesto lo del hámster, ¿no? En esta retroalimentación, ¿sí? Y tenemos la prueba, justamente analizando las migraciones, es donde más tenemos la prueba. Porque al no poder explotar mujeres autóctonas, pues el mercado global y el neoliberalismo facilita cada vez más, ¿no?, la explotación de mujeres de otros países, porque son mujeres que pierden oportunidades como mujeres,
de emanciparse y demás. Y bueno, este sector hace un poco como de intermedio a lo que veníamos hablando, ¿no? No es, o sea, es legal, no es la explotación del cuerpo estrictamente, ¿no? No llegan a donar el útero, ¿vale? Pero son es el sector que está como en el medio, ¿vale? Pero no acaba de ser un trabajo, no acaba tampoco de ser un trabajo, sigue siendo un servicio donde hay una apropiación total de la mujer. Y bueno, lo dejo aquí y os invito a que si queráis profundizar, porque he arrojado cositas como para que después podamos profundizar un poquito. Muchísimas gracias, Gaby. Ha estado fantástico. Creo que esta frase que has soltado de que quien explota es el Estado. Y es verdad que es la ausencia total del Estado cuando tenemos que externalizar el trabajo de los cuidados, del cual se debería ocupar del Estado. Es una frase totalmente certera. Como os decíamos antes, podéis hacer vuestras preguntas a través del apartado de preguntas y respuestas o Q&A que os aparece abajo en vuestra pantalla. Y si queréis podemos empezar ya con nuestra última panelista, con Gaby, que hay una pregunta aquí súper interesante de María José González, que dice que los últimos planes del Ministerio respecto a fomentar las cuidadoras autónomas implica una uberización de las mujeres. Te la lanzo, Gaby. Vale, ¿contestamos ya? Vale, perdona, no entendí la última palabra. ¿Implica una qué? Una uberización, como Uber. ¡Ah! Vale, vale, ok. Sí. No conocía el término. No, interesante. Creo que sí. Pero, uy, hay un debate terrible aquí. Yo pondría el énfasis, y vamos a hacer un poco, bueno, aquí pondría la perspectiva marxista, ¿vale? Materialista total, de qué es el trabajo. ¿Dónde está la emancipación? Y que nos hagamos esta pregunta. ¿Sí? ¿Dónde está la emancipación? Y que intentemos, porque es cierto que al mismo tiempo, y esto es una discusión que a mí me gusta tener mucho con mujeres de Sindillar, por ejemplo, del Sindicato de Mujeres Trabajadoras del Hogar, con mujeres migrantes de diferentes asociaciones, es un debate que me gusta mucho, porque es cierto que es una explotación, pero al mismo tiempo es una oportunidad. De alguna forma es así. Yo soy partidaria, por ejemplo, de abolir el interno, el servicio interno, pero luego me dicen, no, que no podemos pagar habitación y a mí me va bien dormir con la yaya. Y tienen razón, claro que sí, y tienen razón, claro. Después no es lo mismo en la regulación el trabajo de 24 horas que el trabajo con pernocta, si es que lo podemos llamar trabajo, ¿sí? Ahí podemos avanzar. Entonces, es cierto que vale, hay un sector que se necesita mano de obra y se podría crear puestos de trabajo más dignos, ¿vale? Es cierto. Y sí, un poco como dicen las mismas mujeres migrantes, es lo que hay, es cierto. Pero sí estaría bien, y esto, claro, ahí ya entramos en el mundo del trabajo, en todos los sectores, en el mundo del trabajo propiamente dicho, donde nos preguntemos bien ¿qué es la emancipación? ¿No? ¿Qué logramos con esto? ¿Podemos crecer? ¿Podemos desarrollarnos? ¿Nos podemos formar? ¿Están desarrollando una vocación? ¿O sigue siendo un trabajo de paso, de supervivencia? Como podría ser lo de Uber, por ahí, no sé si va por ahí, ¿vale? La precariedad extrema es perpetuidad de la precariedad. Sí, pero esto también pasa porque el mercado es global. Aquí tenemos el neoliberalismo más que los ministerios, ¿no? O sea, el mercado es global, entonces ahí tenemos un problema gordo. A mí me parece que aquí hay que ir mucho más allá. Aquí hace falta un pacto social de cuidados. Hace falta, de una vez por todas, separar lo que es el servicio del hogar propiamente dicho, que lo necesitan sobre todo los ricos, ¿vale? De lo que es un servicio de limpieza, por ejemplo, que puede necesitar una persona también dependiente,
o una persona muy ocupada, ¿vale? Que puede ser, ya los digo, me gusta comparar el fontanero, porque suele ser un tío, bueno, la mía no, yo tengo fontanera, pero me gusta comparar esto porque es un servicio que entra en el hogar y es simplemente el servicio, tú no te apropias de la persona, hay una tarea específica. El problema es que el servicio doméstico no se define por la tarea, se define por la apropiación de la persona, por el rol que cumple. Pues ahí está el tema. Entonces habría que separar de lo que es profesionalización de la cura, perdón, de los cuidados. En Cataluña decimos cura, aún más problemático aún. De la profesionalización. Que claro, aquí yo tengo un dilema enorme y lo dejo picando porque si esto queda grabado ya hablaremos dentro de 10 años. ¿Qué pasará con la profesionalización? ¿Qué pasa si entran los hombres? ¿Les van a quitar el puesto de trabajo a las mujeres? ¿Se va a profesionalizar porque entran los hombres? Si se masculiniza, bueno, aquí hay todo un dilema. ¿Por qué pasa esto que yo veo en el trabajo de campo, ¿no? Que cuando trabaja un hombre, le llaman enfermero, e incluso he conocido cantidad de casos que cuidando a la misma persona, la mujer estando los días de semana y un hombre los fines de semana, por ejemplo, porque a veces pasa que hay hombres que hacen solo nocturno porque es un trabajo físico, es cierto, lo de cuidar abuelos, hay mucho de trabajo físico, hay trabajo de carga de responsabilidad y todo, si son personas mayores enfermas, tal, pero hay trabajo físico, es cierto, entonces muchas veces contratan hombres y entonces, claro, le llaman enfermero y cobran más. Vale, si dignificamos el trabajo de las mujeres. Aquí está el tema, ¿no? Porque claro, yo luego, entonces se dignifica y entrarán hombres. Ay, no sé, tengo ahí un problema. No sé. Yo lo que me gustaría es que las mujeres realmente con su trabajo puedan emanciparse. Y perdón que me enrolle mucho, pero hay una cosita que me gustaría agregar que viene que también me dio pie Lula, cuando hablaba de la herencia. Ya lo dijo Jonathan Swift hace 300 años, el servicio no es una herencia. Si nadie quiere que su hija limpie, esto no es un trabajo. No emancipa, no es un trabajo. Y aquí es donde me quiebro siempre, no lo puedo evitar, porque recuerdo siempre las voces de tantas mujeres migrantes que entrevisté que me dicen siempre, perdón, con tal de que mi hija no agarre el mocho. Bueno, hagamos que, no sé, yo ya estoy, ya te digo, por la abolición de la explotación totalmente, pero bueno, que si se dignifica, sea realmente emancipador. Muchísimas gracias, Gaby, de verdad. Qué emoción, la sentimos todas, de verdad. Bueno, sigo con las preguntas. Nos pregunta Amparo Domingo a Carmen, que ha hecho mención a que los bebés pueden ser rechazados en el momento de la entrega. ¿Qué pasa con estos bebés? ¿Quién se los queda? ¿Y hay algún seguimiento? Aquí, desgraciadamente, sí que interviene el Estado. Y lo digo desgraciadamente porque los bebés estos que no se entregan acaban en orfanatos, incluso los bebés rechazados. Si tú compras niño y niña y tienes 2 niñas y solo quieres uno, el otro va al orfanato. Si compras un niño y tiene alguna malformación o algún problema que a ti te parece que no es el que a ti te tocaría, entre comillas, también van al orfanato. En ningún caso vuelven a las madres biológicas. O sea, la barbaridad ya es. Y de hecho, los compraniños se escudan en esto. Es decir, que cuando reivindicamos que no pueda entrar nadie desde Ucrania, desde Tailandia, desde donde sea, con un niño comprado, siempre dicen, bueno, es que si no, estos niños van a acabar en orfanatos. Sí, claro. Como dice Gaby, esto es un poco los cuidados mal, pero es que es la forma de que estos niños no vayan al orfanato. Por eso hay que atajar el problema de raíz. Por eso se necesita una legislación, desde mi punto de vista, a nivel mundial. No basta con que Dolores Delgado era, sí, vaya y diga no se puede registrar a los niños en Ucrania en los consulados. Hay que hacer una cosa a nivel global, porque si no, los países pobres seguirán buscando argumentos para que las mujeres pobres de los países pobres, que son las pobres de los pobres, sigan vendiendo a
a sus hijos, y aquí siempre tendremos un rico porque obviamente estamos en una zona privilegiada del planeta y algún argumento para justificar que compramos un ser humano. Es que por ese mismo... Perdona, nada. No, iba a continuar con la pregunta, porque preguntan además que si van al orfanato, luego se pueden adoptar estas criaturas. Claro, pero dependerá también de las características de adopción de cada país. Es decir, que sí, igual, pero a lo mejor están ahí 3 años en un orfanato, bueno, es que todo es como complicado, claro. Sí, entran supongo, en el régimen... Solo ha habido un par de casos que yo recuerdo, uno que fue bastante conocido en Tailandia, que 2 australianos se fueron a comprar niños a Tailandia, la mujer de Tailandia se quedó embarazada de gemelos, los australianos que iban con la idea de comprar un niño, al final decidieron que no les importaba comprar 2, cambiaron el contrato con la madre y cuando nació se dieron cuenta de que uno de los niños no tenía ningún problema y que el otro de los niños tenía un problema cromosómico. Y entonces decidieron que rescindían el contrato y que se quedaban solo con el que no tenía problema cromosómico, y entonces la niña que nació con un problema fue a un orfanato y hubo como un movimiento a nivel internacional y la madre consiguió recuperarla a su hija, que está con ella, y me parece, no sé si es Australia, Canadá ahora, creo que es Australia. En Australia les dieron la posibilidad de nacionalizarse allí, como si, o sea, el beneficio máximo es ser de país rico, pues no sé, ¿sabes? Es decir, que es todo como un despropósito cuando entras en los casos, esos, claro, que es lo mismo que lo del mundo queer. ¿Cuándo va un señor a entrar en la cárcel a violar a la mujer? Pues no sé, no le demos la posibilidad de que un señor se sienta gallina y acabe violando a 3. Ya está, por lo mismo en este caso. Muchas gracias, Carmen. Tenemos también otra pregunta para Cristina. Nos pregunta Lidia que coincidan trabajadoras bajo distintos contratos y distintas empresas subcontratadas en un mismo centro educativo, ¿cómo afecta después a la organización sindical? Bueno, pues uno de los problemas más graves que tenemos justamente es ese. A nivel sindical el problema no es tanto que en un mismo centro de trabajo haya diferentes trabajadoras, sino cómo se van licitando, cómo van cambiando de empresas las trabajadoras, que hace que cada 2 años cambien de empresa y entonces pierdas el referente sindical. ¿Sí? Y aparte, claro, por ejemplo, las velladoras, es que están solas, es que es una en cada cole, 1, 2, estamos hablando de, no sé, de 4.000 trabajadoras y que de golpe es que están solas, es que cuando no saben a quién dirigirse y no pueden organizarse como conjunto, ¿sí? Entonces eso es uno de los problemas más grandes que nos encontramos. Y luego los cambios de empresa, ¿sí? Los cambios de empresa, que vas pasando de una empresa a otra y organizar eso es muy complejo. O sea, tú tienes o consigues hacer unas elecciones o tener una sección sindical con una organización clara y una trabajadora que quiera ponerse de frente para poder liderar esto, y de golpe cambia de empresa, con lo cual ya se ha acabado este juego, ¿no? O sea, es que es una trampa, es que nos han hecho una trampa en muchos sentidos, pero la trampa más grande también, aparte de que todo quede diluido en el sujeto también, y que no nos consideremos del todo, todos nos consideramos trabajadores, pero bueno, como estamos en un sector, ¿no? Pero aparte de eso, la capacidad de organización se ha diluido muchísimo, ¿sí? Y sí, tenemos es complejo organizarse. Pero bueno, ahí estamos, intentándolo. Muchas gracias, Cristina. Tenía una última pregunta para Lula, que se la hago yo. Y quería sobre todo preguntarte, incidir en que cuando hablamos de prostitución y hablamos de libertad de elección de las mujeres, ya hablamos de un trabajo maravilloso con un dinero facilísimo, siempre se esconde a los consumidores, a los puteros, nunca se les expone. Cuando hablamos de diferenciación, porque no la hay, entre prostitución buena y trata, realmente esos consumidores, esos puteros, les da lo mismo, esa mujer quiera o no. Que esa poca incidencia que tenemos en focalizar el discurso en los puteros.
Claro, claro. Es que claro, es que no conviene. No les conviene que focalicemos. Primero porque es una actividad que llevan en secreto. En secreto, bueno, con esta doble moral, con esta doble verdad de la que habla siempre Ana de Miguel. Porque es en secreto a medias, ¿no? Porque entre ellos lo comentan y validan su masculinidad de esa manera, ¿no? Van ganando como pines de macho, según cuántas de estas cosas hagan. Pero es que no conviene porque, primero porque los interpela a todos los hombres, así como la prostitución nos afecta a todas las mujeres, también interpela a todos los hombres, no solo a los consumidores de prostitución, a los puteros, me niego a llamarlos clientes, sino también a todos los demás porque de una u otra manera son cómplices en el silencio de protección que tienen los hombres entre sí, ¿no? Esa fraternidad que conforman entre ellos, ese pacto entre machos, son cómplices en no condenar a sus amigos que se van de putas de ninguna manera, son cómplices consumiendo pornografía. La pornografía es una escuela de consumidores de prostitución, así que el consumo de pornografía hace cómplices a todos los hombres de la violencia que sufrimos todas las mujeres. Así que claro, por parte de las feministas, por parte nuestra, vemos muy clara la necesidad de poner el foco en los hombres, ya lo han hecho mis queridísimas Towanda Rebels o Teresa con el Hola Putero. Es súper importante poner el foco en el hombre. Y también lo dice, es un tema que trata mucho Ana de Miguel, ¿no? La gran pregunta de ¿qué le pasa por la cabeza a un tipo? ¿Cómo la sociedad crea hombres? Porque esto no es innato, esto es social, esto es género también. ¿Cómo la sociedad crea hombres que sean capaces de excitarse con el sufrimiento, con el sometimiento, con el grito, con el llanto de las mujeres, en la pornografía y en la prostitución? El foco en el cliente, en el putero, dije cliente, el foco en el putero es importantísimo para analizar y para, no solo para analizar y conceptualizar, sino para buscar también estrategias políticas para acabar con la prostitución. Desde el feminismo liberal, a mí ya me da rabia llamarle feminismo liberal, desde el neoliberalismo con pretensiones de hacerse pasar por feminista, esto no conviene en absoluto. Jamás se menciona al hombre, como jamás se menciona a los hombres que son los que agreden, por ejemplo, a las personas transexuales. Su foco está siempre en las mujeres, en el feminismo. El foco está en poner como enemigas a las feministas, que somos las que estamos en contra de la prostitución, de los vientres de alquiler, del género. Así que nada, yo siempre digo una cosa que, para cerrar, que ya sé que la respuesta tenía que ser corta, pero es que puedo estar acá una hora. Siempre digo una cosa, hay que fijarse a quién molesta tu feminismo, a quién molesta. Si molesta a las feministas, van mal. Si no molesta en absoluto ni a puteros, ni a compradores de bebés, ni a machos golpeadores, ni a violentos, si no molesta en absoluto a ninguno de nuestros opresores, ese feminismo está mal enfocado. Gracias, chicas. Qué placer escucharlas a todas. Por favor, cuánto que aprendí. Mil gracias, Lula. Bueno, pues sobre todo agradeceros a las panelistas, las primeras, y a todas las asistentes que habéis compartido con nosotras esta mañana de sábado para cerrar esta semana del 8 de marzo. Aunque no hayamos podido encontrarnos en las calles, siempre nos quedará estos huequecitos online para reencontrarnos y sumar fuerzas y darnos aliento las unas a las otras. Cierro con las frases finales de nuestro manifiesto del 8 de marzo, que dice que las mujeres estamos hartas de ver cómo la igualdad no es efectiva más allá del papel. Incluso los derechos que tanto nos han costado consolidar están en peligro de retroceso con los recientes intentos de deshumanizarnos y reducirnos a un sentimiento y a un conjunto de estereotipos sexistas o refiriéndose a nosotras simplemente nombrando partes de nuestros cuerpos. Por parte de Feministas de Cataluña agradecemos mucho vuestra asistencia y participación en este webinar. Espero que hayáis disfrutado de este encuentro y nos vemos muy pronto. Un saludo.